Antes de la pausa conversábamos con don Manuel Romo Sánchez respecto de una de sus publicaciones. ¿Fue masón el Papa Pío IX? ¿Qué documentación histórica, qué pruebas van construyendo este relato? Bueno, para esa investigación principalmente obtuve publicaciones de la época, de los contemporáneos del Papa, hechos en Italia. Algunas publicaciones en Francia y todos sus biógrafos, tanto apologistas como detractores. Además, las publicaciones masónicas que habían del siglo XIX en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Aparentemente, porque no hay un documento firmado por Mastai Ferretti que diga yo fui masón, él habría sido miembro de la institución, porque contemporáneos suyos que sí lo fueron, declararon que habían participado en logia con él. Hay testimonios en Chile de que participó, como decía hace un rato, en la logia Aurora, que dirigía Camilo Enrique y en la cual participaba José Manuel Infante, y dos connotadas figuras también del liberalismo chileno de principios del siglo XIX. Un datazo, Cristóbal. Claro, lo que pasa es que a mí no me parecería tan extraño que hubiese sido así, porque lo comentábamos, que sacerdotes que eran parte de la masonería, en el mundo inglés, claro, el anglicanismo no tiene tanto problema con la masonería, y tiene buena parte del alto clero anglicano que también fue parte, o es parte de la masonería. Lo que pasa es que también hay un punto de inflexión que sea a mediados del siglo XIX, porque de repente Pío IX pasa a una... digamos que fue masón, partamos de esa premisa. Sí lo fue porque de repente cambió de posición. Y eso tiene que ver, como lo decía Felipe en su momento, con el tema de la unificación italiana, con de repente que tú tienes a la Iglesia Católica atacada por cuatro costados, producto de las unificaciones nacionales, claro, producto de la pérdida de poder, producto del avance de las ideas liberales, de la revolución, etcétera, que en algunos casos estaba precisamente, coincidían con los ideales de la masonería. No necesariamente que eran siempre los mismos, pero coincidían en algún momento. Y entonces tú pasas a la defensiva. Se crea el sílabus, las condenas a la modernidad del Papa Pío IX, y después vendrán todas las demás condenas que se harán impenitentemente desde el siglo XIX hasta parte del siglo XX. Entonces también hay un tema, un cambio, un cambalache donde tú te vuelves, la Iglesia se vuelve precisamente mucho más... se vuelve mucho más a la defensiva respecto a la masonería de lo que había sido, por ejemplo, quizás 2 siglos antes. Entonces hay amenazas permanentes. Felipe, ¿cómo podemos seguir complementando lo que nos explica Cristóbal, esta tremenda dicotomía de cara A, un papa masón, cara B, una iglesia que persigue y castiga a la masonería? No, bueno, lo que hablábamos en un comienzo, es decir, una cosa es la determinación papal, que según los estudios de las excomuniones del siglo XVIII, por ejemplo, se sabe que eran más bien los asesores del Papa los que fomentaban la excomunión por intereses locales. Es decir, el Papa, el Clemente XII, si no me equivoco, en 1738, estaba en cama y era ciego cuando promulgó la excomunión. Es decir, no tenía las facultades mentales para hacerlo. Se sabe que fue Tanucci, que era Tanucci era la segunda, parece. Cardenal secretario de Estado. Sí, el que lleva a cabo la excomunión. Una cosa es lo que dice el poder central y otra cosa es lo que dicen las congregaciones, otras cosas es lo que dicen en el fondo los sacerdotes. Los sacerdotes ilustrados en general pasaban por alto las determinaciones papales y hacían vista ciega, porque consideraban que en la masonería no se daba nada de lo que decía la excomunión. Entre otras cosas, la excomunión decía, bueno, que participaban gente de distintas religiones, y por otros motivos que yo sé. Ese es uno de los argumentos. Por otros motivos que me reservo. Entonces las congregaciones decían, bueno, si él no dice cuáles son los motivos, nosotros podemos participar. Ahora, en el siglo XVIII, efectivamente, hay un proceso de modernización de la Iglesia, efectivamente está la defensiva porque la están atacando y se produce una red del catolicismo, es decir, comienzan a surgir revistas antimasónicas en toda Europa, se hace un congreso de Trento antimasónico en Europa a fines del XIX. En Chile las publicaciones salen traducidas 2 o 3 años después que salen en Francia y en Italia. O sea, hay efectivamente una red antimasónica internacional. Cristóbal. No, y además hay que añadir un último elemento, te diría yo. Por ejemplo, aterrizando en América propiamente tal. Lo conversábamos en un momento fuera de cámara. En Estados Unidos también existe un movimiento antimasónico que va a llevar a la creación de un partido político, que es precursor en parte del Partido Republicano, que se llama el Partido Antimasónico. O por ejemplo, también en México tú tienes el periodo de la formación de la República Mexicana. Estoy hablando de 1823 hasta 1830. Aproximadamente, tú tienes grandes discusiones, no tanto entre lo que podríamos denominar liberales y conservadores, o monarquistas y republicanos, como había en México, sino también entre los miembros de las logias, dependiendo de la logia a la que tú pertenecías, si eras del rito de York o del rito inglés, digámoslo, dependería tú también si eras parte de un determinado cuerpo de ideas
ideas particulares o eras de otro. Entonces al final eso te terminaba convirtiendo también en enemigo político. Y en una cosa muy curiosa que describe David Braden, creo que escribe sobre el tema, también lo escribe François Javier Guerra, etcétera, dice, bueno, finalmente las logias masónicas también se transforman brevemente en México en partidos políticos. Entonces tú también tienes esa